El final del hijo de Saddam Hussein. Uday y Qusay Hussein cayeron el 22 de julio de 2003 en combate con las fuerzas de Estados Unidos. Días después, Washington reveló las imágenes de los Hussein muertos para que el pueblo iraquí creyera la noticia. Sus historias de violencia sin duda dejaron una huella en el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy contaremos el trágico final de los hijos de Saddam Hussein y el conflicto de su padre que ocasionó el desenlace de esta historia. Cuando Saddam Hussein tomó el poder por asalto en 1979, Irak era una potencia económica y tecnológica en Medio Oriente. Ejercía una influencia cultural muy rica en el mundo árabe. El país flotaba en petróleo, que había sido nacionalizado en 1972, cuando lo ahorcaron por sus crímenes el 30 de diciembre de 2006. 3 años después de su caída en marzo de 2003, el dictador había hundido a su país en la ruina política, social y económica. En 2006, la economía iraquí se hundía bajo el peso de 2 guerras y de las sanciones impuestas por Naciones Unidas a las políticas delirantes que Hussein había instrumentado hasta su caída. El otrora orgulloso Irak estaba invadido desde 2003 por las fuerzas de una coalición: Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, España y Polonia, que buscaron, sin hallarlas, armas químicas que ponían en peligro al mundo. Según enarboló el gobierno americano de George W. Bush, después de la voladura de las Torres Gemelas del World Trade Center en septiembre de 2001, la infancia de Saddam fue traumática, pero la de sus hijos no, y resultaron peores asesinos que su padre, en especial el mayor, Uday Hussein. Él y su hermano Qusay fueron muertos en combate por las fuerzas de coalición el 22 de julio de 2003, 6 meses antes de que Saddam cayera prisionero en las mismas fuerzas. Habían sido traicionados por un colaborador que informó a los estadounidenses de su escondite en la ciudad de Mosul, con la intención de cobrarlos más de $15 millones de recompensa por cada uno de ellos que ofrecía en ese momento Washington. Cuando las tropas de la Fuerza de Tarea 121, que los estaba buscando activamente, y soldados de la División Aerotransportada 101 llegaron a la enorme mansión en la segunda ciudad más grande de Irak, recibieron una lluvia de balas de parte de los hermanos, el hijo de 14 años de Qusay y un guardaespaldas. Tras 6 horas de combate solo quedaban ruinas y los cuerpos calcinados de los 2 hijos más importantes del dictador Saddam Hussein, quien sería capturado 5 meses después en Tikrit. La leyenda, que nunca se comprobó, afirma que en 1958 Saddam cometió su primer asesinato político. Le pegó un tiro en la cabeza a un joven comunista de Tikrit, la ciudad vecina a la aldea de su nacimiento. Ya era un joven de imponente aspecto físico, de naturaleza violenta y que reclamaba acción. Participó en los años siguientes de las transiciones y los cambios en el partido Baas, algunos violentos que oscilaba en abdicar del paranabismo para defender un nacionalismo iraquí, cercano en su momento al Partido Comunista. Saddam tomó parte del intento de asesinar al primer ministro Abdul Qasim, un general que había sido líder de Baas y ahora reprimía a sus antiguos aliados. Huyó a Egipto, donde terminó sus estudios secundarios en la filial egipcia del Baas y se casó en El Cairo en 1962 con Zahida Talfa, aquella chica hija del tío que lo adoptó cuando su madre no quiso saber nada de él. Con Zahida tuvo 5 hijos, 2 varones, Uday y Qusay, y 3 mujeres, Ragat, Rana y Hala. Lo que hizo Saddam fue girar hacia Occidente, mejoró las relaciones con Francia, que le facilitó uranio y la infraestructura imprescindible para que Irak desarrollara su propio programa nuclear para fines civiles, aseguró Saddam. Mentía. El triunfo en Irán de la revolución islámica del ayatolá Khomeini había puesto en la frontera iraquí un poderoso enemigo. Saddam invadió Irán porque Khomeini había negado una salida al mar a Irak. Detrás de todo estaba el petróleo y su importación. Hussein recibió en esa guerra el apoyo de Estados Unidos, enfrentado al Irán islámico, Francia y Arabia Saudita, que aportó capital igual que Kuwait. La larga guerra de 8 años dejó a los 2 países devastados en lo económico y con cientos de miles de muertos, la mayoría iraníes. Fue durante los años de esa guerra con Irán que Hussein ordenó, y cumplieron la orden, una serie de matanzas en la región kurda, al norte de Irak. La más conocida se llamó Operación Al-Hanfel y consistió en la destrucción de 4.500 poblaciones y aldeas kurdas y el asesinato de al menos 180.000 personas. Una campaña de exterminio, un genocidio, entre 1986 y 1989, que incluyó bombardeos aéreos, destrucción de ciudades, deportaciones, fusilamientos y ataques con armas químicas. La ciudad de Al-Abha fue bombardeada con gas mostaza y los gases nerviosos Sarin, Tabun y 14
En solo una noche murieron cerca de 5.000 personas. En 1990, Hussein volvió a girar. Un enfrentamiento por el precio del petróleo y la ambición de Hussein hizo que Irak, en la voz de su canciller Tarek Aziz, acusara al Emirato de Kuwait de robar petróleo de Irak y de plantar pozos en campos iraquíes. Amenazó también con usar la fuerza si Kuwait no reducía su producción petrolera. La amenaza que encerraba la decisión para Occidente hizo que Estados Unidos ofreciera su apoyo a Kuwait. El 2 de agosto del 90, Irak invadió y anexó a su territorio el pequeño Emirato kuwaití. Hussein asaltó diversas embajadas en Kuwait y tomó como rehenes a todos los extranjeros. Los usaría como escudos humanos en caso de guerra. Ni bien había iniciado 1991, una coalición internacional liderada por Estados Unidos declaró la guerra a Irak. Hussein la llamó la madre de todas las batallas y obligó a sus tropas a retirarse del Emirato. Fue la Operación Tormenta del Desierto, en un intento por superar el aislamiento en el que había quedado y la creciente oposición por parte de los iraquíes. Saddam recurrió a la fe y ordenó que se inscribiese un Corán con su sangre, que le sería extraída para usarla como tinta. La payasada no tuvo mayor efecto. Después de los atentados a las Torres Gemelas, Estados Unidos denunció que Irak tenía un arsenal de armas químicas y estaba dispuesto a usarlas, tal como había hecho antes contra los kurdos. Hussein se opuso a la investigación profunda de inspectores de la ONU y de nuevo, una coalición internacional invadió Irak, tomó la capital, Bagdad, y el 1 de mayo de ese año dio por derrocado a Hussein, que había huido. Vivió como un prófugo hasta diciembre de ese año, cuando fue capturado tras una delación de un iraquí, en una especie de conejera, un pozo profundo a la sombra de un árbol, no muy lejos de su aldea natal. Lo juzgaron en 2005 por la matanza de 148 chiíes en Dujail, al norte de Bagdad, en 1982. El 5 de noviembre de 2006 fue condenado a muerte en la horca. Lo ejecutaron el 30 de diciembre. En las 2 décadas de locura, de horror, de asesinatos, los que se conocen, de sembrar el terror en los iraquíes para convertirlo en una forma de hacer política, Hussein no estuvo solo, lo acompañaron sus 2 hijos varones, Uday y Qusay. En especial Uday, el mayor, había nacido en 1964, se graduó de la Universidad de Bagdad como ingeniero, fue el primero entre 76 estudiantes. Años después sus profesores admitieron que las notas de Uday eran bastante flojas, que había pasado por el grosor de un pelo varias de las asignaturas, pero le concedieron el honor de ser el alumno porque era el hijo de Saddam y además el preferido. Así fue al menos hasta octubre de 1988, cuando, en una fiesta en honor a Susan Mubarak, la mujer del presidente egipcio Hosni Mubarak, Uday asesinó al valet personal de Saddam, Kamel Hanna Yeyeo. Lo asesinó en plena fiesta delante de todo el mundo y ante el horror de los invitados. Borracho hasta el sinsentido, Uday golpeó a Yeyeo y lo apuñaló varias veces con un cuchillo eléctrico. El valet había cometido el pecado de presentarles a Saddam a Samira Sabandar, una mujer más joven que él y más joven que su mujer, Sayida. Samira sería luego la segunda esposa de Saddam. Saddam encarceló a su hijo y lo sentenció a muerte, pero Uday pasó solo 3 meses en un área exclusiva y privada de la prisión estatal, y por medio del rey Hussein de Jordania, Saddam envió a Udan a Suiza como asistente del embajador iraquí en ese país. Suiza terminaría por expulsar a Uday en 1990, después de haber sido arrestado varias veces por peleas callejeras, agresiones y alcoholismo. Cuando en 1996 sus 2 cuñados, casados con 2 de las 3 hijas de Saddam, huyeron de Irak con rumbo a Jordania, ambos con sus familias. Fueron Uday y Qusay los que le garantizaron la vida si regresaban a Irak. Los 2 hombres regresaron y fueron asesinados por los hermanos. Para aplacar un poco aquel trueno, Saddam designó a Uday como presidente del Comité Olímpico Iraquí y de la Asociación de Fútbol de Irak. Uday en persona torturaba a los atletas que perdían sus competencias. Si no lo hacía en persona, dejaba instrucciones escritas con la cantidad de golpes que los desdichados debían recibir en las plantas de los pies para que no quedaran marcas visibles. Luego de la derrota 4-1 ante Japón en los cuartos de final de la Copa Asiática, que se jugó en Líbano, el arquero Azmin Hassan, el defensor Abdul Jabbar Hassin Onon y el volante Katan Shatier Drain fueron azotados durante 3 días por las fuerzas de seguridad a las órdenes de Uday. En 1996, un atentado casi mata a Uday, que resultó con heridas gravísimas y con 2 balas alojadas cerca de una espina dorsal que resultaban muy riesgosas de quitar. Recibió al menos 7 disparos en el cuerpo por parte de atacantes no identificados mientras conducía por Al-Mansur, y a raíz de sus heridas quedó impotente. Pero apenas fue dado de alta protagonizó uno de los hechos más famosos de su locura violenta, como recuerda el periodista Anton Antonowicz, quien lo conoció durante una entrevista a su padre en 1982. En el periódico The Sun, Uday
Qusay quería celebrar haber sobrevivido al ataque y asistió al prestigioso club hípico Yadrilla. Allí quedó fascinado por una niña de 14 años, por lo que ordenó a sus guardaespaldas que la raptaran y llevaran a su casa. La 3 días y luego la dejaron en su casa junto a una bolsa de dinero. Saddam nombró entonces como su sucesor a su hijo Qusay, 2 años menor que Uday. Qusay era su contracara, la discreción en persona, aunque igual o peor de sanguinario. Estaba casado con Shahar Abul Rashid y tenía 3 hijos. El mayor, Mustafa, sería muerto junto a su padre en 2003. Tenía 14 años. A Qusay Hussein le adjudicaban la responsabilidad de haber aplastado el alzamiento chiita que siguió a la Guerra del Golfo en 1991. También se le adjudica haber ideado la destrucción de las marismas del sur de Irak, que acabó con la vida silvestre de la zona y con el hogar de miles de chiitas. Los disidentes iraquíes señalaron a Qusay como responsable del asesinato de centenares de activistas políticos opuestos a su padre, entre ellos el de Khalil Mohsen al-Trikiti, un ingeniero militar, porque creía que el profesional quería abandonar Quma. En 1998 los grupos opositores iraquíes lo acusaron de ordenar la ejecución de miles de presos políticos, solo para dejar espacio a una nueva camada de perseguidos políticos. El 22 de julio de 2003, la Task Force 20 del ejército americano, en conjunto con la legendaria 101 Airborne, división aerotransportada, rodearon, balearon y bombardearon la casa de los hermanos Hussein en la ciudad de Mosul. Uday era el as de corazones en la baraja de los más buscados para esas tropas. Qusay era el as de tréboles. Los dos murieron. Las autoridades americanas dieron a conocer las muy duras fotos de los dos hermanos, ambas posteriores a las autopsias. Saddam y sus hijos estaban escondidos desde la caída de Bagdad en abril de 2003, pero el dato del informante reveló que Uday y Qusay, siempre juntos, se habían refugiado en Siria durante la invasión y habían vuelto a Mosul, donde finalmente fueron encontrados. Cuando la noticia se supo, hubo celebraciones en todo Irak, especialmente en las comunidades chiitas y kurdas que habían sufrido lo peor de la represión del régimen sunita de los Hussein, que gobernó desde 1979 a 2003. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios y si te ha gustado el video dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.